Hola, el día de hoy vamos a hablar de esa farmacología del sistema gastrointestinal enfocada en antieméticos y laxantes. Así que vamos a empezar. Entonces, en ese grupo de medicamentos conocidos como antieméticos vamos a tener medicamentos que sirven para prevenir o tratar el vómito. ¿Como cuáles? Tenemos los antagonistas del receptor de serotonina, como el ondansetron, antagonistas del receptor de dopamina de tipo 2, como la metoclopramida domperidona, algunos que vimos cuando hablamos de antipsicóticos, como las fenotiacinas, como clorpromacina, prometacina, las butirofenonas, como el haloperidol, cuyo objetivo principal no es ser antieméticos, pero con ese bloqueo del receptor de dopamina permiten tratar el vómito. Tendremos otros medicamentos como los antihistamínicos, como la difenhidramina, tratando o previniendo, por ejemplo, el vértigo, cuyo síntoma principal puede ser ese mareo y el vómito, y otros como glucocorticoides, como la dexametasona, que en el caso de los glucocorticoides ellos disminuyen niveles de prostaglandinas en pacientes que tienen tumores y esto disminuye inflamación y puede generar un efecto que es antiemético. Así que vamos a empezar a abordar cada uno de estos grupos. Entonces, el primer grupo son los antagonistas del receptor de serotonina. Recordemos que este receptor se encuentra a nivel del sistema nervioso central en diferentes zonas y se conoce como el receptor de 5-HT3. Los principales representantes son el ondansetron, granisetron y el palonosetron. Así que, ¿cuál es su mecanismo de acción? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva y ya vamos a volver a este. Su mecanismo de acción se describe a partir de dos efectos, es decir, tiene un efecto a nivel del sistema nervioso central y un segundo efecto a nivel periférico. Vamos a hablar de ese efecto a nivel central. Nosotros sabemos que en el puente raquídeo nosotros tenemos el centro del vómito. Esto está muy relacionado en por qué, por ejemplo, cuando usamos medicamentos que son quimioterapéuticos, estos medicamentos pueden distribuir rápidamente al sistema nervioso central y llegan a una zona que se conoce como la zona quimiorreceptora gatillo. Esta zona está muy cerca al centro del vómito. Por lo tanto, la llegada de estos agentes quimioterapéuticos a esa zona va a estimular a que haya un aumento de diferentes neurotransmisores y a la vez aumente la exposición de receptores. Receptores como los de serotonina, dopamina, muscarínicos e incluso receptores de opioides. Esto es lo que produce que aquellos pacientes que están en un tratamiento de quimioterapia pues tengan vómito secundario a esos medicamentos. Esto está relacionado al sistema nervioso central, ¿cierto? Así que, ¿cuál es su mecanismo de acción? Estos medicamentos lo que hacen es ser antagonistas del receptor de 5-HT3. Si ellos bloquean ese receptor de 5-HT3 en la zona quimiorreceptora gatillo, vamos a tener una disminución de toda esa transmisión de neurotransmisores en toda la zona, lo que se traduce en una disminución de ese estímulo sobre el centro del vómito. Entonces, de esta manera tendríamos el efecto a nivel central como antiemético. Ahora, dijimos que tienen un segundo efecto a nivel periférico. Entonces resulta que todas las vísceras huecas, cuando se distienden, estimulan aferencias que son vagales. Aferencias vagales desde el tracto gastrointestinal que van a viajar por todo ese nervio vago hasta la zona del vómito. Y esto es lo que hace que nosotros tengamos que vomitar. Por ejemplo, cuando tenemos un viaje, no hemos comido bien, la víscera se distiende, activa todo ese nervio vagal y estimula la zona del vómito. Y esta zona, pues sabemos que está rica de esos neurotransmisores y de los receptores. Así que estos antieméticos a nivel periférico lo que hacen es disminuir o bloquear esa actividad de los receptores de 5-HT3 que encontramos en las vísceras huecas, es decir, en el tracto gastrointestinal. De tal manera que si disminuimos esa afinidad que tiene la serotonina por sus receptores a nivel periférico, estaremos disminuyendo también todas esas aferencias vagales y por lo tanto estaremos controlando el vómito. Ahora, regresando a nuestra diapositiva anterior, ¿cuál es esa farmacocinética? Entonces, tenemos estos medicamentos para administrar por vía oral, por vía endovenosa y por vía intramuscular. Son medicamentos que tendríamos que tener precaución en cuanto a su metabolismo. Se metabolizan por el CYP3A4 y 2D6, que sabemos que tenían alto riesgo de interacciones al ser sustrato de esa CYP.
En cuanto a su tiempo de vida media, es aproximadamente de 3 a 6 horas, lo que hace que yo tenga que dar mi medicamento cada 8 horas para lograr una adecuada concentración plasmática, y tienen eliminación por vía renal. Entonces tendríamos que tener precaución en aquellos pacientes que tienen eliminación o que tienen alteración en esa función renal. ¿Para qué los vamos a usar? Entonces, esta parte es muy importante porque ellos han demostrado tener ese beneficio o esa eficacia en aquellos pacientes que van a ser sometidos a quimioterapia, probablemente por esa zona quimiorreceptora gatillo que está muy cerca del centro del vómito. Entonces, cuando nosotros empezamos tratamiento con quimioterapéuticos, los podemos clasificar en aquellos que tienen alto, medio o bajo potencial emetogénico. Y de acuerdo a eso, los que tienen medio o alto potencial emetogénico, o sea que le van a producir vómito a mi paciente, deben estar asociados a un antiemético. ¿Para qué? Para prevenir o tratar ese vómito que va a ser inducido por esa quimioterapia o por la radioterapia. ¿Cómo lo administraría yo? Entonces yo lo puedo administrar 15 minutos antes, por ejemplo, por vía endovenosa de la terapia quimioterapéutica que va a tener mi paciente. Eso me va a asegurar de que previene el vómito que le puede generar. Y para tratamiento máximo deberíamos utilizarlos por 5 días. Obviamente vamos a tener que individualizar a nuestros pacientes, saber también qué tipo de cáncer tiene, qué tipo de quimioterapia, cuánto tiempo se la van a administrar. Y en un segundo lugar nos ayudan a esa prevención y la emesis en el posoperatorio, es decir, aquellos pacientes que son sometidos a cirugía y ya sea por los agentes que usemos para la anestesia, los medicamentos, la cirugía en sí, que puede generar, por ejemplo, esa distensión de las vísceras, deberíamos asociar estos medicamentos para prevenir o tratar el vómito una vez se presente. Ahora, ¿qué reacciones adversas vamos a tener? Entonces podemos tener cefalea, podemos tener estreñimiento por esa disminución en el peristaltismo que podría generar con ese efecto antiserotoninérgico. Y un riesgo muy importante es el de prolongar el intervalo QT. Es decir, este medicamento, especialmente el ondansetron, si yo lo administro por vía endovenosa y a dosis muy altas, es decir, más de 16 miligramos, podría tener alto riesgo de prolongarme el intervalo QT. Quiere decir que se traduce en generar arritmias. Ahora, aquí tendremos nuestras principales dosis. Entonces, miren cómo tenemos presentaciones endovenosas de 4 miligramos, 8 miligramos en mililitros, o las tabletas. Entonces, aquel paciente que queremos prevenirle el vómito antes de su quimioterapia, usaríamos la presentación endovenosa, y aquel paciente que ya está en su casa, tuvo ya su tratamiento quimioterapéutico y le voy a dar manejo ambulatorio, podría darle las tabletas de 4 o de 8 miligramos. Y aquí está la dosis, 8 miligramos cada 8 horas por 5 días. Ahora vamos a hablar del segundo grupo, que son los antagonistas del receptor de dopamina. En este grupo de medicamentos tendremos dos claves. Uno, la metoclopramida, y dos, la domperidona. Estos fármacos actúan sobre esos receptores de dopamina, pero también actúan sobre los receptores de serotonina. Así que, ¿cuál es su mecanismo de acción? Entonces, la metoclopramida es un antagonista del receptor de tipo D2 a nivel central, es decir, tiene ambos efectos, tanto a nivel central o a nivel periférico, como veíamos que sucedía con los antagonistas del receptor de serotonina. Al ser antagonista del receptor de tipo D2 en esa zona quimiorreceptora gatillo a nivel central, disminuye pues todo ese estímulo de neurotransmisores y esa función de los receptores. Si yo los llego a bloquear, pues disminuyo toda esa transmisión de las aferencias que llegan y esto disminuye el vómito. Esa es su función como antieméticos. Ahora, si yo los uso a dosis más altas, va también a bloquear y hacer antagonismo sobre esos receptores de 5-HT3. Es decir, también van a tener ese efecto periférico que hablábamos con los antagonistas de receptores de serotonina. Quiere decir que si yo los bloqueo, disminuyen esas aferencias vagales que van a llegar hasta el centro del vómito o a la zona quimiorreceptora gatillo y producir el vómito. Entonces, si yo lo bloqueo, tienen ese segundo efecto antiemético. ¿Qué sucede también? Y este sí es un rol que comparte la metoclopramida y la domperidona. Ellos a nivel periférico tienen un efecto que es prokinético.
Quiere decir que van a aumentar la motilidad. Entonces, podrían aumentar esa liberación de acetilcolina en el plexo mientérico de ese tracto a nivel gastrointestinal, lo que me hace que aumenta el tono del esfínter esofágico inferior. Si yo tengo un mayor tono, pues no voy a tener ese reflujo que puede haber o esa devolución del contenido gástrico al esófago, por un lado, y por otro lado me aumenta el vaciamiento gástrico. Entonces puede ser bueno en algunos pacientes donde está muy enlentecido ese vaciamiento a nivel gastrointestinal. Y por otro lado, puede aumentar el peristaltismo a nivel intestinal. La metoclopramida atraviesa la barrera hematoencefálica, la domperidona no. Quiere decir que la domperidona tiene un efecto más a nivel periférico. La metoclopramida sí se comporta como un antiemético y a la vez prokinético, mientras que la domperidona es únicamente prokinético, es decir, tiene ese efecto a nivel periférico. Ahora, un efecto adicional puede ser que va a aumentar la secreción de prolactina. ¿Y esto por qué se da? Resulta que la dopamina es un inhibidor de la secreción de prolactina y por lo tanto, si yo estoy bloqueando el receptor de tipo dopaminérgico, estoy impidiendo esa acción de la dopamina, por lo tanto no hay quien controle a la prolactina. Así que tendríamos un aumento en su secreción. Ahora, en su farmacocinética, nosotros tenemos presentaciones ya sea por vía oral y presentaciones también inyectables. Cuando yo lo uso por vía intramuscular, por ejemplo, en algún paciente que no puedo garantizar rápidamente ese acceso endovenoso, su inicio de acción va a ser a los 10 o 15 minutos, mientras que por vía endovenosa va a ser de 1 a 3 minutos y por vía oral puede tomarse entre media hora hasta una hora. Su tiempo de vida media es más o menos de 4 o 6 horas, lo que hace que yo tenga que administrarlo, por ejemplo, 3 veces al día, es decir, cada 8 o 12 horas. Tiene una amplia distribución a tejidos y vimos que es importante, por ejemplo, en el caso de la metoclopramida, para lograr ese efecto antiemético y se elimina por vía renal. Ahora, ¿qué vamos a tener? ¿Para qué la vamos a utilizar? Yo la puedo utilizar en algunos contextos de dispepsia. ¿Se acuerdan cuál era ese medicamento de elección cuando yo tenía dispepsia? Entonces, espero que hayan pensado en los inhibidores de la bomba de protones. Resulta que hay algunos pacientes que a pesar de que inician con los IVPs y por esos tiempos que dijimos que podrían ser máximo de 4 a 8 semanas y no mejora, podríamos pensar en utilizar metoclopramida y esto es debido a su efecto a nivel periférico. O sea, me va a aumentar ese tono en el esfínter esofágico inferior, me va a mejorar el vaciamiento gástrico, que puede ser la condición que esté molestando al paciente y por la cual se genere esa dispepsia. Y esto va en línea con el segundo uso o su segunda indicación, es decir, la gastroparesia diabética. Recuerden que gastroparesia es ese enlentecimiento a nivel gastrointestinal y que afecta a los pacientes diabéticos por esa neuropatía periférica que puede generarse. Entonces, el aumentar el vaciamiento gástrico, el aumentar el peristaltismo, puede mejorar esos síntomas a nivel gastrointestinal que tengan los pacientes. Otra indicación, reflujo gastroesofágico que sea refractario. ¿Por qué? Porque me va a aumentar el tono de ese esfínter esofágico inferior. Bien, ahora nuestra siguiente indicación pues va a ser como antiemético, entonces por ese bloqueo de los receptores de tipo dopaminérgico, serotoninérgico, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen migraña, entonces esa migraña a veces va asociada con el vómito, por ese estímulo también sobre ese centro del vómito, entonces si yo lo bloqueo, probablemente en algunos pacientes mejore tanto el vómito como también la migraña. Una cuarta indicación es esa prevención de la náusea y vómito en quimioterapia, radioterapia o en el posoperatorio. Entonces ellos casi que entran como una segunda línea, más que todo es por sus reacciones adversas. Pero también si yo tengo disponible metoclopramida, puedo administrarlo tanto para la prevención como para el tratamiento. Ahora, ¿qué reacciones adversas vamos a tener? Evidentemente puede presentar somnolencia, puede generar ansiedad, estreñimiento en algunos casos y podría producir también síntomas extrapiramidales. Recuerden que ese bloqueo dopaminérgico de tipo D2 podría generarme la acaticia, que es muy frecuente en los pacientes que están en tratamiento con metoclopramida. Por ejemplo, una infusión rápida
por vía endovenosa de metoclopramida puede predisponer a que ellos tengan esa inquietud motora que necesiten salir corriendo, y es uno de los síntomas clave que los pacientes refieren cuando administramos la metoclopramida. Podría ir también desde una distonía aguda, también podría presentar un síndrome, un parkinsonismo e incluso un síndrome neuroléptico maligno, que también estaría como un síntoma extrapiramidal. Ahora, por ese bloqueo de la dopamina, pues me aumenta la liberación de prolactina y algunos hombres pueden llegar a tener galactorrea, que es esa secreción de leche por la glándula mamaria. Y también en los hombres podría ser frecuente la presencia de ginecomastia, es decir, aumenta el tamaño de esa glándula mamaria en los hombres. Así que, ¿qué precauciones deberíamos tener? Entonces, si yo tengo una obstrucción a nivel gastrointestinal que esté documentada, por ejemplo, una masa, yo primero debo tratar la obstrucción antes de iniciar tratamiento con metoclopramida. ¿Por qué? Porque por su efecto prokinético, al aumentar el peristaltismo a nivel gastrointestinal y en el momento en el que se une hacia donde está la obstrucción, puede llevar a una perforación. O sea, puede ser tanto el movimiento y al de no poder continuar con el movimiento por la obstrucción mecánica que tenga el paciente, podría generar una perforación del intestino. Por otro lado, en aquellos pacientes que ya tienen ese riesgo de presentar síndromes extrapiramidales, por ejemplo, los pacientes que son ancianos pueden ser más propensos, o los niños podrían tener mayor riesgo ante el uso de la metoclopramida. Y está totalmente contraindicado en niños menores de 1 año, porque hay ciertos niños que pueden sufrir es más como de reflujo, que mejoran es bajo la higiene que se use con el paciente y no iniciando antieméticos antes del año. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿cómo yo voy a saber cuál va a ser la terapia que voy a indicar? Entonces, en esta tablita ustedes pueden ver acá cuáles son esos medicamentos quimioterapéuticos que son de riesgo alto, intermedio o bajo según su potencial emetogénico. Entonces, si yo tengo alguno de estos medicamentos en mi esquema quimioterapéutico con mis pacientes, probablemente alto e intermedio necesita estar asociado de un antiemético. Y ahora depende del contexto. Entonces, 1, náusea y vómito post-quimioterapia. Si yo lo que quiero es prevenir, yo podría usar un medicamento que sea antagonista del receptor de la serotonina, como el ondansetron, solo, o lo adiciono a la dexametasona. Recordemos que el efecto aquí de la dexametasona es al disminuir esa respuesta inflamatoria que también puede generar el tumor. Ahora, si yo considero que necesito una profilaxis que debe ser leve, porque puede ser entre intermedio o leve, según el potencial que tenga el medicamento, yo podría dar solamente monoterapia, con una dexametasona, con solo metoclopramida o con difenhidramina. Ahora, si mi paciente ya está vomitando, ya no necesito nada de prevenir, entonces lo que necesito es tratarlo, lo puedo tratar inicialmente con los antagonistas del receptor serotoninérgico, como el ondansetron, o en una segunda línea dexametasona o el haloperidol, o si no, la metoclopramida. Ahora, para náuseas y vómito post-quimioterapia, entonces tanto para profilaxis como para tratamiento, podría usar ondansetron o dexametasona o haloperidol o la metoclopramida o la prometacina. Cualquiera, no hay ninguno en preferencia. En cuanto al vértigo, por ejemplo, aquellos pacientes que están relacionados con esos trastornos vestibulares, podría usar la prometacina o la difenhidramina. La difenhidramina difunde bien el sistema nervioso central y actúa sobre esos receptores de histamina de tipo 1, así que puede ser una buena elección. Y en cuanto a las náuseas o el vómito en el embarazo, que puede ser algo muy frecuente, como por ejemplo la hiperemesis gravídica en algunas pacientes, yo podría usar metoclopramida o si no, ondansetron. Y en estos circulitos lo que les dejo acá la información es como esas alternativas. Aunque estos no son primera línea, yo los puedo tener disponibles si mi metoclopramida o el ondansetron no funcionan. Ahora vamos a hablar de aquellos medicamentos que se conocen como laxantes y catárticos. A pesar de que estos términos se usan con frecuencia de forma intercambiable,
podemos establecer algunas diferencias en cuanto a su efecto, si se da a nivel del colon, ya sea un material fecal mucho más formado, o si se da a nivel intestinal con un material fecal más acuoso. Así que cuando yo hablo de laxantes, me estoy refiriendo a aquellos medicamentos que tienen efecto en el colon, es decir, el material ya está formado y lo que yo quiero hacer es favorecer su eliminación. O si no, catárticos, cuando actúan ya sea sobre todo el intestino y especialmente en material que sea acuoso. Esto puede ser en las partes iniciales. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Entonces, porque casi que los laxantes son los que nosotros podemos prescribir y los catárticos se usaban mucho antes en el contexto de intoxicaciones. Los pacientes consumían medicamentos, por ejemplo, o consumían sustancias y uno de los mecanismos para tratar su intoxicación era tratar de aumentar su eliminación. Entonces, ¿qué hacíamos? Usábamos medicamentos catárticos, aumentaban su eliminación y así pensábamos que tratábamos la intoxicación. Sin embargo, esto ya no es frecuente porque los catárticos me favorecen más a alteraciones que sean hidroelectrolíticas, me deshidrataban más a los pacientes y en muchas oportunidades la sustancia que llegaba a nivel intestinal era tan poca porque todo se había absorbido a nivel estomacal. Entonces casi que por eso usamos cualquiera de los dos términos. En referencia a nuestro curso, pues vamos a tratar de hablar más de laxantes. Resulta que no a todos los pacientes yo les debo prescribir laxantes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra fisiología que permite que nosotros evacuemos de manera adecuada. Pero hay una serie de pacientes que sí necesitaríamos prescribirles para favorecerles o para ayudarles dependiendo de su condición. Entonces, por ejemplo, algunos pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, que están recién infartados, tienen su stent, una cirugía cardiovascular que fue compleja, pues evidentemente si el paciente hace fuerza o aumenta esa maniobra de Valsalva que puede hacer, podría llevar a desencadenar un nuevo infarto, por ejemplo, o a empeorar la sintomatología o a empeorar y producir sangrado, por ejemplo, en las heridas por la fuerza que puede llegar a ser. Así que aquí debería yo indicar laxantes. 2, en aquel paciente que tiene hemorroides. Recordemos que esas hemorroides son esa dilatación de ese plexo a nivel rectal. Entonces, esto puede llevar protrusión y en algunos pacientes puede tener sangrado. Entonces, se rompen esas hemorroides y el paciente puede sangrar por el trauma que puede haber de esa materia fecal. Entonces, yo le puedo ayudar con un laxante. 3, pacientes con posoperatorio. Estos son pacientes que tuvieron una cirugía reciente, pero tienen que estar, por ejemplo, acostados o que la estancia prolongada pues hace que disminuya su peristaltismo. Entonces, si ellos no evacúan de alguna forma, se comienzan a distender a nivel gastrointestinal. Y otra indicación, por ejemplo, en estreñimiento secundario a algún defecto neurológico. Por ejemplo, enfermedades como la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica o, por ejemplo, traumas a nivel cervical, pues van a hacer que se pierda todo ese reflejo a nivel gastrointestinal y tendremos que ayudarle de alguna forma al paciente a poder evacuar. Ahora, hay otros medicamentos que cuando yo los use también puede producir estreñimiento. ¿Recuerdan algunos? Entonces, espero que hayan pensado, por ejemplo, en opioides. Hay ciertos antidepresivos tricíclicos. Está el hierro. Hay algunos anticonvulsivantes, antiparkinsonianos. Entonces, si mi paciente los tiene, probablemente consulte o tenga estreñimiento. Ahora, muchos medicamentos que producen ese efecto de estreñimiento, solamente con retirarlos resuelve. Así que no es necesario prescribir un laxante asociado. Sin embargo, cuando yo empiezo a tratar a mis pacientes con opioides, es muy importante, y si tiene la indicación, que yo prescriba además un antiemético, porque una de sus reacciones adversas es el vómito, y 2, que prescriba, si lo voy a usar más de 5 días, un laxante. Listo. Si yo no lo hago, probablemente mi paciente inicialmente tenga mucho vómito y termine con estreñimiento de difícil manejo. Así que, ¿cómo los vamos a clasificar? Vamos a tener de diferentes grupos. Algunos que son formadores de bolo, otros que son estimulantes y otros que son osmóticos. Así que vamos a hablar del primer grupo, que son los formadores de bolo o de volumen. Estos medicamentos son los más adecuados para el tratamiento del estreñimiento funcional y crónico. Entonces acá tenemos Psyllium o metilcelulosa o la Ispagula,
que en su característica son semillas. Por ejemplo, semillas casi no se absorben, actúan únicamente a nivel gastrointestinal. ¿Cuál es ese mecanismo de acción? Ellos actúan a través de la adsorción de agua. Quiere decir que van a retener agua dentro de una superficie. Retienen el agua especialmente a nivel gastrointestinal e impiden que ésta se absorba. Entonces, esto me forma como una especie de gel y ese gel aumenta el tamaño a nivel gastrointestinal y luego por medio del peristaltismo, al tener algo de contenido gastrointestinal, pues va a permitir la evacuación del paciente. Un efecto adicional es que atrapan ácidos biliares, entonces probablemente tengan algún impacto en disminuir, por ejemplo, colesterol, porque sabemos que las sales biliares son aquellas que solubilizan esas fracciones de colesterol. Sin embargo, su efecto empieza entre 1 a 3 días y va a lograrlo cuando ya pasen más de 3 días. Es decir, para el momento agudo probablemente no sean la mejor opción porque igual el paciente tendrá que esperar 3 días hasta que se instaure el efecto. Sí pueden ser una buena alternativa, por ejemplo, en algunos casos de estreñimiento, que sea algo más funcional, que me dé tiempo de esperar. Por ejemplo, en el manejo de las hemorroides o fisuras anales para evitar ese traumatismo que puede generar la materia fecal y en el estreñimiento en el embarazo. ¿Por qué? Porque casi no tienen absorción, actúan más a nivel local. Entonces, esto me disminuye el riesgo de cualquier medicamento que pueda atravesar la barrera placentaria y que llegue hasta el bebé. ¿Listo? Ahora, ¿qué reacciones adversas tenemos? Puede haber esa sensación de distensión abdominal y flatulencia. ¿Por qué? Porque no van a actuar de manera rápida. Ellos se demoran casi 3 días en iniciar su efecto. En cuanto a las interacciones que podemos tener, entonces, así como ellos tienen ese efecto de adsorción de agua, también pueden evitar que se dé la absorción de otros medicamentos, por ejemplo, digitálicos, anticoagulantes o salicilatos. De tal manera que la recomendación es que se administren estos medicamentos 3 horas después del laxante para evitar que se dé ese atrapamiento y eliminación. Están contraindicados cuando mi paciente tiene obstrucción intestinal o impactación fecal, por lo mismo que hablábamos previamente. Puede aumentar el peristaltismo, pero si yo no tengo cómo evacuar, probablemente pueda generar una ruptura o perforación a nivel gastrointestinal. Ahora, el segundo grupo de laxantes son los laxantes estimulantes. Y acá tenemos el único representante que es el bisacodilo. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Entonces, aunque no está del todo dilucidado, lo que sabemos es que activa el plexo mientérico, aumentando el peristaltismo y a la vez disminuyendo la absorción, de tal manera que actúa también aumentando la secreción de agua. Entonces, al aumentar la secreción, aumenta también el bolo que está a nivel gastrointestinal y favorece su eliminación. Su efecto está más que todo entre 6 a las 12 horas después de haber iniciado el tratamiento. ¿Qué puede pasarle al paciente que empieza bisacodilo? Él inicialmente va a tener dolor abdominal, podría también tener trastornos hidroelectrolíticos y con el uso crónico de bisacodilo disminuye la sensibilidad a los estímulos. Quiere decir que por más que él tome bisacodilo, que aumente la dosis, va a llegar un momento en el que ya no va a servir. Por lo tanto, la recomendación es que no se dé por más de 2 semanas. Y si yo lo voy a administrar, que sean ciclos intermitentes. Es decir, una semana sí, a la siguiente semana no. Luego miremos qué tanto podríamos estar espaciando el bisacodilo. El bisacodilo es uno de los medicamentos que más prescribimos en los pacientes ancianos, pero nosotros nunca pensamos tanto en los trastornos hidroelectrolíticos como en esa pérdida de la sensibilidad a los estímulos. Así que hay que siempre enfatizar en medidas de higiene, por ejemplo, aumentar el consumo de agua, aumentar el consumo de fibra, caminar, ¿cierto? Darles como más herramientas para que poco a poco dejemos de usar bisacodilo en estos pacientes. Como su efecto está entre 6 a 12 horas, entonces lo que hacemos es que el paciente se lo toma en la noche. En la noche se acuesta a dormir y al otro día, a primera hora de la mañana, pues puede evacuar. ¿Listo? Ahora, el tercer grupo, según nuestra clasificación, son los laxantes osmóticos. Estos son laxantes que provienen y generan ese efecto osmótico es por las sales que contienen. Entonces tenemos, por ejemplo, fosfato de sodio, sulfato de magnesio, el polietilenglucol
o la lactulosa. Entonces, casi que su efecto es por medio de la presencia de esos solutos a nivel gastrointestinal. Ellos llegan hasta el tracto gastrointestinal y el efecto del soluto es retener agua. Retienen agua a nivel del tracto gastrointestinal y permiten la evacuación. Si yo lo uso a dosis bajas, voy a tener un efecto similar al bisacodilo entre 6 a 12 horas, y si yo lo uso a dosis altas, voy a tenerlo a las 3 horas. Entonces, esto hace que los pueda administrar por vía oral y que yo los pueda usar en algunos pacientes que van a ser sometidos, por ejemplo, a una radiografía de columna donde yo necesite ver de manera adecuada todos los huesos, o si no, por ejemplo, a una colonoscopia. ¿Listo? O sea, permite la preparación del paciente dependiendo de la dosis antes del procedimiento. ¿Cuáles serían esas principales reacciones adversas? Entonces puede producir trastornos hidroelectrolíticos, puede producir flatulencia o puede producir cólico. Pero a la vez, por la presencia de esos solutos, por ejemplo, ricos en fosfato, el fosfato puede absorberse mucho más fácil en los ancianos y predisponerlos a hiperfosfatemia y después desencadenar una insuficiencia renal. Así que hay que tener mucho cuidado a quienes le vamos a indicar este tipo de laxantes. Y por ejemplo, en el caso de polietilenglicol, él también extrae agua de los tejidos, aumenta el bolo fecal y estimula esa motilidad intestinal. Por eso casi que el polietilenglicol es uno de los preferidos cuando nosotros vamos a mandar a un paciente a una colonoscopia o a una radiografía de columna lumbar. Ahora, ¿cómo debería ser esa terapéutica de mis pacientes para definir si necesita o no algún laxante? Entonces yo miro si es una constipación funcional o es algo agudo que le sucedió. Si es funcional, empiezo con medidas no farmacológicas, es decir, lo que les comentaba, aumentar las caminatas, aumentar el ejercicio físico, aumentar la ingesta de agua, aumentar la ingesta de fibra, más frutas, verduras, menos grasas, y con esto debería resolver. Pero si no mejora, ahí yo podría usar formadores de bolo, y si no responde, ya sea los osmóticos o los estimulantes, es decir, con los que podría tener mayor riesgo de las reacciones adversas. Ahora, si es una constipación aguda, entonces yo necesito resolverla, podría prescribir estimulantes o los osmóticos. Si se trata, por ejemplo, de una preparación para una radiografía o para una endoscopia o una colonoscopia, podría usar estimulantes o los osmóticos. Y para las intoxicaciones agudas, que era lo que les comentaba a ustedes antes, se usaban los osmóticos. Ya no, ya han entrado mucho en desuso. Ahora, ya para terminar, como siempre, vamos a tener ese repaso de los casos clínicos. Entonces vamos a leerlo y van a pensar qué medicamento y por qué hace referencia a este caso clínico. Si quieren, pueden parar el video. Y espero que cuando hayan leído el caso hayan pensado en ondansetron. Entonces probablemente nuestra paciente se trataba de un cáncer de ovario que había sido hospitalizada, estaba con sus ciclos de quimioterapia, referidas náuseas, vómito, y para tratar esos síntomas pues nosotros necesitamos un antiemético específico. Probablemente si está hospitalizada sea un tratamiento por vía endovenosa y yo tengo que pensar en que el mayor riesgo es que me haga una prolongación de ese intervalo QT a las dosis altas. ¿Listo? Así que lo monitorizamos con un electrocardiograma. Ahora, miremos este siguiente caso clínico. Si quieren pueden parar el video y continuamos. Bien, espero que cuando lo hayan leído hayan pensado en metoclopramida. Entonces se trataba de un paciente que tenía 53 años, tiene ese antecedente de diabetes mellitus tipo 2. Estuvo en un posoperatorio, es decir, tiene mayor riesgo de tener esa gastroparesia diabética. Por lo tanto, si yo estoy buscando algo para ese efecto, también antiemético, pero también para tratamiento de su gastroparesia diabética, tenemos a la metoclopramida como un representante muy importante, asociado a ese mecanismo de acción que nos explicaba. Ahora veamos este caso clínico. Entonces lo pueden leer y pueden pausar el video. Bien, espero que entonces cuando lo hayan leído hayan visto como algunos factores de riesgo adicionales, ¿no? Era además una señora que no necesitaba ese tratamiento, pero como le vio al familiar que tenía oxicodona, que es un opioide, ella decidió consumirlo.
Probablemente con un AINES, con terapia física, terapia de calor local, hubiese resuelto su sintomatología. Pero la gente es así y deciden no consultar, sino mirar qué tienen en su casa. Así que, como dijimos, los opioides producen vómito, producen náuseas y producen mucho estreñimiento. Así que para prescribir un medicamento, y ahí nos dice, necesitamos uno que actúe de dos formas, aumentando la motilidad intestinal y aumentando esa secreción de la mucosa. Espero que hayan pensado en Bisacodilo. El bisacodilo es el que debe estar asociado con los opioides y que principalmente lo usaríamos, ¿cierto? Usaríamos oxicodona más metoclopramida, por ejemplo, más bisacodilo, tratando esos síntomas del uso de opioides y que ojalá no sea por más de 5 días. ¿Listo? Espero que haya quedado todo claro y muchas gracias.